Buenas, buenas. Hola familia, hermosa comunidad. Estamos hoy en directo. Vamos a hablar un poquito de un tema muy interesante que siempre estamos preguntándonos y damos vueltas y vueltas sobre el tema, y es la lactosa. La leche con lactosa, sin lactosa, desnatada, leche vegetal. Mil preguntas que nos hacemos siempre con respecto a este tema. Tenemos dudas, debo confesar, yo también tengo todavía dudas sobre esto, no lo tengo del todo claro. Por eso le he pedido que me ayude a una chica que de verdad, a ver, está estudiando un montón, es compañera nuestra, es fibroamiga, además, casi que en remisión, no nos atrevemos a decir que es curada, pero sí muy, muy, muy controlado todos los síntomas, sobre todo porque es muy estricta en su alimentación, en los ejercicios y en todos los consejos que le dan los profesionales. Ella es Lili Reinaga, es amiga, compañera, moderadora del grupo de Facebook Fibromialgia en Positivo junto conmigo. Y bueno, le voy a dar la bienvenida, voy a darle paso para no alargarnos más con este tema. A ver dónde está Lili. Voy a buscarla y empezamos una vez que este tema de verdad. A ver si está Lili por aquí. Creo que le envié ya la invitación. Recuerden que Instagram a veces molesta un poco. A ver, mi cámara creo que también está un poco sucia. Creo que mejor. Ahora sí. Y ahí está Lili. Hola hermosa, ¿cómo estás? Ajá. Ahí está, ahí está. Ahora sí que estamos. Ay, Ahí, ahora. ahora. Hola, ¿cómo estás? La verdad que te quiero matar porque tengo nervios, pero feliz, feliz, contenta y agradecida de verdad un montón que, nada, la posibilidad de lo que hacemos siempre, ¿no? De compartir lo que vamos aprendiendo. De verdad que es muy enriquecedor lo que va aprendiendo cada una, lo que vamos registrando y lo que queremos compartir en realidad, quizás, como dice mi amiga Jessica, que es otra fibro compañera, eh, que nos ahorren un poco el camino, que quizás nosotras en su momento no tuvimos tanta información y compartir, la verdad que es genial. La experiencia, ¿no? Vivida. Gracias, Damián. Es eso, es que siempre estamos como que lo hemos intentado todo, lo he intentado todo, pero no nos damos cuenta de que las investigaciones avanzan, los estudios, la información, la globalización con el Internet. Le tenemos que agradecer muchísimo que cada vez nos empapamos de mucha información. De verdad que es increíble que muchas veces pensamos es que no hay solución y de repente conocemos algo que sí se adapta a lo que necesitamos cada uno, porque también es cierto que no hay nada genérico y debemos ser muy personalizados, que tú en ello eres también experta. A ver, a mí me encanta esta palabra porque es la verdad, eres experta. Todo lo que aprendo de ti a diario, de verdad que me deja alucinada, y muchísimas gracias por este espacio que nos está brindando, de verdad. De verdad, siempre agradecidísima a ustedes, a vos. No hace mucho, bueno, no sé, 2 años que nos conocemos, año y medio más o menos, y sabés que yo llegué también perdidísima, sin saber casi absolutamente nada, con 1000 especialistas que buscaban por todos lados y te dicen, no, Lili, estás perfecta, estás bien, pero sin embargo uno no podía caminar. Y muchas palabras que yo soy de tomar nota todo, y después lo voy a investigar, lo aprendí de ustedes, del grupo, de las experiencias que compartían. Por ejemplo, nunca se me hubiese ocurrido que un alimento o un mineral que me puede estar faltando y yo iba y anotaba. Lo tomaba como un punto de partida. No toda la información se consigue en un vivo o en un artículo o en una charla con un médico, pero una palabra te puede servir como disparador para que te abra un montón de ventanas para seguir investigando y decir, sí, esto me hizo ruido, y entonces continúo investigando por ahí y después anoto todas las preguntas que tengo, le llevo 100 preguntas al profesional y le digo, pero me preguntó si tengo intolerancias, cómo me siento. Entonces uno va con información en mano y eso está buenísimo porque lo aprendemos de las experiencias, ¿no? Eso me gustaría preguntarte primero. ¿Con qué especialista estás tratándote? Porque todo el mundo siempre habla del reumatólogo, del neurólogo, pero
Yo lo sé, pero bueno, quiero que lo cuentes tú personalmente. A ver, ¿cómo fue esa búsqueda de ese especialista que ha dado por fin en el clavo? Bueno, como todos, al principio tenés mil síntomas y por supuesto que lo primero que haces es ir al médico clínico, acá lo llamamos médico de cabecera, que es un clínico que te va derivando si él considera a los demás profesionales. Entonces, bueno, seguramente me abordaron neurólogo, reumatólogo, inmunólogo, traumatólogo, kinesiólogo, prolotera. Sí, Bueno, ya sabemos más o menos todas las andanzas que hacemos por todos los profesionales. Por supuesto que sirve, en primera etapa, en primera instancia sirve porque lo que sucede es que te van descartando muchas enfermedades de las que podrían estar asociados estos síntomas, ¿no? Entonces me descartaron enfermedades autoinmunes, descartaron un montón de enfermedades que dicen, ok, llegamos a la conclusión de que tu columna está perfecta, tus laboratorios están perfectos, de que todo está perfecto. Acá no hay nada, está todo en orden. Entonces, creo que lo único que te queda es ir al psicólogo y hacer natación, acá lo llamamos natación, no sé, pileta, piscina, bueno, eh, y nada más. Así, pero seguís con los síntomas y decís, no, yo no me voy a quedar acá, bueno, señorita, tómese una medicación, va a tener esto es crónico, va a empeorar o no, va a ir y venir, esto es así, la respuesta que conseguís de los profesionales convencionales, ¿no? Que sirven, por supuesto, para descartar otras patologías. Ahora, no me quedé con eso porque digo, soy joven, no quiero vivir así, no quiero vivir con analgésicos y más, entonces me metí en redes, me metí a investigar, una palabra me llevó a 1000 lugares y llegué al mundo de Instagram que yo no usaba tanto, lo tenía pero no tanto, y ahí es donde empecé a descubrir médicos hasta los que llegué a los médicos que son los integrales funcionales o los que en España se conocen como psiconeuroinmunólogos. Eh, ah, Hoy en día sí con una nutricionista funcional, con una médica funcional, eh, que los considero, la verdad, que los mejores, entonces, del país, diría, porque tienen una forma de abordar súper diferente. Ellos mismos dicen, en la universidad no nos enseñan a nosotros a tratar al paciente, a curar las raíces. Nos enseñan en la universidad a, eh, a paliar síntomas y a tapar síntomas con fármacos, pastillas y nada más. y Lo no que buscar nosotros hacemos, soluciones. claro, lo que el médico funcional hace es ir al origen del síntoma, qué es lo que te está generando ese síntoma. Y ahí, entre tantas orígenes que puede haber, una de las cuestiones es las intolerancias alimentarias, que justo hoy nos junta este tema de los lácteos, ¿no? Sí, sí, hoy nos vamos a centrar un poco más en el lácteo. A ver, quien no haya estado en el directo de la semana pasada con Mónica Segura, ahí van a tener mucha información sobre las intolerancias, sobre por qué es tan importante el cuidado de la alimentación para mejorar el dolor. Aunque vuelvo y repito, es algo muy personalizado, siempre debemos buscar cuál es el alimento o cuáles son las intolerancias de cada uno y qué es lo que necesitamos para mejorar esos déficits que tenemos. Es muy importante tener el conocimiento general también. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la lactosa, que es un tema que siempre estamos pendientes, que cómo buscamos el calcio, que si no tomo leche, entonces, ¿qué voy a hacer? Que no me gusta la leche vegetal. Pues yo creo que empezamos un poco en el tema, ¿no? Así que nada, Lili, cuéntame, Sí, a ver, lactosa, bueno, sí o no en la fibromialgia y por qué. claro. El tema sería lácteos, sí o no. Ahí empezamos a separar, ¿no? Los lácteos tienen dos proteínas importantes, que es la lactosa por un lado y la caseína por el otro lado. Los lácteos tienen esas proteínas, ambas, son difíciles de digerir. Eh, Nosotros, partiendo para entender un poco por qué no es conveniente o por qué nos retiran los profesionales, ¿no? Antes que nada, me olvidé esto de seguir hablando del tema, de lácteos en este Ujú. caso, es destacar
La información que nosotras traemos, tanto Mónica Segura, como la información que siempre transmitís vos, la información que tratamos de compartir siempre, como nos dice en la universidad, siempre destacar la fuente, así las personas que están viendo este vivo, si tienen más interés o les despierta curiosidad algo, pueden ir a consultar esa fuente y que para que se vea que es real lo que nosotros estamos compartiendo y está chequeado y está corroborado y lo pueden ir a ver, ¿no? Hay sitios, más allá de mis médicos, que son acá Soledad Olmos, Flavia Robeto, otros profesionales que también me vi, pero hay sitios, por ejemplo, de los que aprendo muchísimo de lácteos, de todo el metabolismo, es Doctor La Rosa, no atiende pacientes, pero sí cuelga videos casi todos los días respecto a todas estas reacciones, a los dolores articulares, musculares. De hecho, habla de fibromialgia también, enfermedades comunes y demás. Digo, para que lo que nosotros hablamos acá también tenga una fuente donde la gente pueda ir a corroborar y mirar si los escuché a Lili y a Diana hablando de tal tema, ¿será verdad? ¿No será verdad? Ok, vayan a los videos del doctor La Rosa, vayan a nutriguay.com, bueno, a los médicos con los que también se trata, Mónica Segura, los Regenera y demás. Así Bueno, que, voy a sacar cuando el directo se acabe para que la gente se acuerde, lo dejamos en los comentarios para que todas las fuentes estén en la descripción y así puedan ir directamente y seguro. Así que es mucho más fácil porque lo decimos aquí y hasta a mí se me olvida. O sea, a mí ahora ya lo que me acabas de decir se me olvida en dónde ir a buscarlo. Así que lo mejor lo dejamos así por escrito y creo que va mucho más conciso. Muy importante para que la gente pueda ir a corroborar la fuente y la información que nosotros estamos compartiendo acá, ¿no? Que es importante siempre la responsabilidad en compartir una información que tiene que ver nada más y menos que con la salud y la vida de las personas. Estamos nosotros porque nos creamos médicos, como muchas veces dicen, que no eres médico. No, 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 estamos compartiendo información de los profesionales, no es algo nuestro, eso desde luego. Sí, y nuestras experiencias, ¿no? También. Bueno, siguiendo con la caseína y la lactosa, son dos proteínas muy difíciles de digerir. ¿Qué pasa? Cuando, en este caso, es la lactosa y la caseína, pero también puede haber cualquier otro alimento que no se pueda digerir bien en el intestino, va a generar una lesión en la pared interna del intestino, va a dañar, va a inflamar, va a hacer una permeabilidad, va a abrir los enterocitos y demás, y van a pasar tóxicos a la sangre. Sucede con cualquier alimento que no se pueda digerir. Quizás yo no puedo digerir ciertos alimentos, en tu caso puede que no puedas digerir otro grupo de alimentos, por eso es importante hacer hincapié en el abordaje individualizado de cada uno, que se hagan identificar las intolerancias. En este caso, ¿por qué generalmente la población intolera la lactosa? Cuando somos niñitos tenemos suficiente de una enzima que se llama lactasa, que puede digerir bien la leche, la lactasa. El tema es que cuando vamos creciendo, gran porcentaje de la población va perdiendo la capacidad enzimática que es la lactasa, va perdiendo. Con el tiempo tenemos menos lactasa, por ende perdemos la capacidad de digerir la lactosa. Yo hice acá un dibujito, a mí me encantan los dibujitos. Tenemos el vaso de leche y acá tenemos la lactosa. La lactosa, para que se entienda, es el azúcar de la leche. La lactosa es el azúcar de la leche. Por ende, es otro tema para hablar, que el azúcar inflama. Ya eso creo que lo han hablado muchas veces ustedes, el azúcar inflama. Entonces ya partimos por ahí, fibromialgia, asociamos con azúcar, que es el azúcar de la leche, la lactosa, y muy bueno no va a ser, positivo no va a ser. La lactosa llega al intestino delgado, acá, y la agarra, acá, la enzima lactasa, y destruye esa unión, la destruye. Para que se absorba correctamente en el intestino delgado, la lactasa debe romper la unión. Una vez que rompió la unión, se divide en galactosa y en
glucosa. Cuando están divididos, se absorbe perfectamente en el intestino delgado. ¿Qué sucede cuando no tenemos lactasa? Tenemos menos enzimas en el intestino delgado, por ende, acá tenemos las enzimas deficientes y no van a poder romper la unión de la lactosa y por ende la lactosa va a pasar entera al intestino grueso. En el intestino grueso lo van a tomar las bacterias y van a fermentar. De ahí donde viene la distensión, diarrea, estreñimiento y demás. En realidad es porque tenemos menos enzimas en algunas personas, más, en otras personas menos, pero en fibromialgia generalmente dicen los profesionales que hay como una unanimidad prácticamente, que tenemos el intestino permeable, tenemos el intestino dañado, y por ende, cuando incorporamos alimentos difíciles de digerir, se va a dañar mucho más ese intestino, y por ende, el intestino va a abrir, se van a lastimar, los enterocitos se van a separar, y los alimentos que deberían ir hacia el intestino grueso, al resto de las toxinas, proteínas no digeridas y demás, van a pasar al torrente sanguíneo, y una vez que están las toxinas, las proteínas no digeridas en el torrente sanguíneo, va a causar inflamación, dolor articular y demás. Ahí hay una gran diferencia con la lactosa y la caseína. La lactosa generalmente, puede que sí o puede que no, pero generalmente se dice que ocasiona síntomas a nivel intestinal, molestias intestinales, todas las que mencionamos, digestión, gases, eso. La caseína genera inflamación y quizás los síntomas no se sientan a nivel intestinal, pero se van a sentir más alejados, articular, muscular, fatiga, un sinfín de síntomas que por ahí no tienen explicación. Por eso cuando lo abordan los médicos funcionales, lo primero que hacen es sacarte los alimentos de difícil digestión, como gluten y los lácteos, por estas dos proteínas que son difíciles para nosotros. Sí, de hecho, a mí me explicó el doctor el PNI, me lo dijo también claramente, que nosotros no estamos, vamos, sobre todo en Latinoamérica, tenemos mucho peor la digestión o el asimilar el gluten y todo lo que proviene del trigo, porque no es nuestra naturaleza, y aunque hace un siglo que lo consumimos, todavía nuestro organismo no estará diseñado para absorberlo o para recibirlo bien, o algo así le entendí cuando me lo explicó, porque ese día me explicó tantas cosas que es como, me quedé con lo básico, con cositas, con pinceladas, pero sí, es tremendo. Claro, dicen, plantean que por qué originalmente algunos toleran hasta quizás más adultos la leche y otros no tanto, porque dicen que poblaciones genéticamente, de acuerdo a continentes, tienen más, estaban más adaptados a los lácteos y otros no. Por ejemplo, Asia, todo el continente asiático, creo que Latinoamérica y eso, no estamos tan adaptados a comer lácteos hasta muy adultos. También es como que ir un poco hacia atrás, a entender nuestra genética, ¿no? ¿Por qué por ahí forzar a comer algo que no podemos digerir con mucha facilidad? Por supuesto que si no tenés síntomas y podés digerir, no habrá motivo para dejarlo. Y si no hay síntomas y demás, depende del profesional también. Bueno, hay muchas personas que también nos preguntan o que dicen que tiempo atrás eran tolerantes o sin ningún problema. En mi caso también sucede que yo antes llegaba en Colombia, me tomaba una bolsa de leche de la nevera y no pasaba nada, y ahora resulta que soy intolerante a la lactosa. ¿Eso por qué sucede? Claro, justamente la lactosa venía una por esto de que cuando vamos creciendo vamos perdiendo la capacidad de producir lactasa, que es esa enzima que se encarga de romper la lactosa. Si esa lactosa no se rompe, no la digerimos bien. Una razón es esa.
Otro de los motivos es que puede haber una inflamación intestinal por algún motivo, mala alimentación, estrés, fármacos y demás. Cuando hay un intestino inflamado, dañado y demás, eh, hay menos capacidad enzimática. Lo mismo pasa con la histamina, por ejemplo. Cuando hay un intestino inflamado, hay una enzima que se llama DAO para romper la histamina. Tampoco Ujú. funciona bien, el intestino está inflamado. En este caso puede ser porque perdimos cantidad de lactasa y otro motivo puede ser porque tenemos el intestino inflamado por varios factores y que la capacidad enzimática se vaya disminuyendo. Por otro lado, también influye mucho la disbiosis. Acá tengo el mundo de las bacterias buenas y las bacterias malas. Cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano de las bacterias que no son súper beneficiosas para nosotros, también intervienen porque las bacterias también se encargan y cumplen función en la digestión. Cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias malas en este caso, también va a intervenir en la mala digestión. Entonces, hay varias razones, entre las más importantes son estas. O hay un intestino inflamado, por eso no podemos digerir ciertas proteínas, o hay una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano, cándidas, parásitos, hongos y demás, y otro motivo era porque perdemos la capacidad enzimática. Una de esas tres razones puede suceder. De repente estábamos súper sanos hace 3 años y de un día para el otro puede que empiece a mal funcionar todas estas cuestiones y eso influye en la digestión. Por supuesto que ya no lo vamos a tolerar. Ya, y es mejor, definitivamente entonces mejor evitarlo, sí o sí. Y, a ver, de pronto ya lo dijiste, pero de pronto no me quedó muy claro, pero es lo mismo la intolerancia a la lactosa que a la caseína. Eh, no, no, No. porque, por ejemplo, en la lactosa es el azúcar por un lado, Ujú. que ya hablamos de la deficiencia de la lactasa y del sobrecrecimiento bacteriano, el intestino inflamado y demás, porque pasa la lactosa sin digerir al intestino grueso y genera inflamación y demás, y eso favorece la inflamación que ya los pacientes con fibromialgia tienen, entonces no sirve seguir alertando al sistema inmune con otra inflamación más. Lo que tenemos que hacer es darle el descanso. Ahora, la intolerancia a la caseína es otra. ¿Qué pasa con la gente que dice, ok, no tolero la leche y compro leche sin Lactosa. lactosa? La única diferencia es que la leche sin lactosa ya viene digerida, justamente ya viene con esta unión, acá, rompen la unión, la envasan y te la venden. Esa leche viene previamente digerida sin lactosa, pero tiene un impacto mucho más alto glucémico. Entonces, tiene más azúcar. Pero la leche sin lactosa, así esté sin lactosa, todavía tiene presente la caseína. Entonces, no, en fibromialgia por lo menos, son pacientes que están asociados a la inflamación de bajo grado en mayor o menor medida, no se van a recomendar ninguna de las dos proteínas, ya sea sin lactosa, de toda forma tenemos la caseína presente y si tenemos una inflamación de bajo grado, tenemos un sistema inmune alerta, porque la inflamación es una respuesta del sistema inmune. Cuando metemos proteínas de difícil digestión como lactosa y caseína, el sistema inmune se va a poner a trabajar mucho más con eso. Y ya lo tenemos trabajando con otras cuestiones, con una inflamación, un dolor articular, muscular y demás. Entonces, lo que hacen los profesionales es sacarle todo ese grupo de alimentos en los que entra gluten, azúcar ultraprocesado y en este caso lácteos también, sacan ese grupo de alimentos por un tiempo para ayudar a descansar al intestino, quizás intentar
por supuesto, buscar reparar el intestino, esa permeabilidad, estabilizar la microbiota, estabilizar la capacidad enzimática para digerir y demás, a lo mejor después se pueda incorporar de nuevo el alimento. Lo van probando con cada uno con su tiempo, el profesional va incorporando, ¿no? Pero eso es muy individual. Así que la caseína inflama a distancia. Como que el síntoma de la caseína es a distancia, generalmente, porque viste que nosotros una cuestión inentendible por ahí, pero quizás dolor articular y quizás dolor muscular y demás. Y la lactosa es mucho más, la molestia se va a sentir en el intestino. Ahí está la diferencia. De todas formas, las dos proteínas para fibromialgia no favorecen porque son los primeros alimentos que sacan los profesionales. Pues pasemos entonces, ya que hablamos del intestino, a eso, a la permeabilidad intestinal. Me imagino que los lácteos pueden generar algo de permeabilidad, ¿no? Cuéntanos un poco de ello. Claro, sí, la permeabilidad intestinal tiene, bueno, es algo, justo los escuchaba y había estado en un congreso hace muy poquito que hicieron gratuitamente los médicos de Regenera, de los que se atiende Mónica Segura, los ve y habla con ellos y demás. Sí, sí, sí. Eh, y hablaban de que la permeabilidad intestinal y la microbiota y demás recién se empezó a estudiar no hace mucho. De hecho, creo que ellos son uno de los pioneros en hablar de este tema, que es más o menos hace 20 años atrás, no más. La permeabilidad intestinal viene por ahí de muchos factores, ¿no? Tóxicos, ambientales, medicamentos, mal descanso, estrés, mala alimentación, y eso que provoca una liposis intestinal y demás. Ahora, los lácteos, por supuesto que hacen su aporte. Yo siempre digo que o pienso, en realidad creo que uno va sacando conclusiones más o menos así, es un poquito de todo, cada uno hace su aporte, ¿no? Su aporte malo, para que genere esa lesión en el intestino, no es solo el lácteo, sino que vino el gluten, vino el azúcar, los medicamentos en exceso, vino el estrés, el mal descanso, y vino el lácteo también hace su aporte, porque tiene sus dos proteínas pesadas, que al pobre intestino delgado le cuesta digerir, que porque ya no tiene enzimas, que porque ya tiene menos enzimas que antes, quizás, porque se inflamó porque tomé muchos fármacos a lo mejor, pero el lácteo viene a hacer su aporte también. No es que hay un solo alimento demonio o una sola cuestión que rompió ese intestino, es un conjunto de cosas. Entonces el lácteo hace su aporte, va a generar permeabilidad intestinal porque todo alimento que no se puede digerir o que es difícil de digerir va a generar y aportar a esa permeabilidad intestinal. Entonces, ¿genera permeabilidad intestinal o no? Sí, hace su gran aporte, porque también viene el gluten, también con su prolamina ahí, que también va a aportar, dice, bueno, se juntan todos los seres estos malos y dicen, ok, vamos a romper este intestino, es más o menos así, es un poco de todo, y el lácteo hace su macabro aporte también, y más en personas con patologías inflamatorias como la fibromialgia o más. Claro, pero ahí entonces entramos a hablar un poco de la inflamación, porque bien como lo hemos comentado al principio, la lactosa contiene el azúcar que inflama y esto genera lo que son los dolores, tanto musculares, articulares, pero hay otro motivo por lo cual provoca esos dolores, el consumo también de la leche. Eh, o sea, creo que los síntomas de la leche o del consumo de la leche siempre va a venir porque se ha dañado el intestino. Contribuye a la inflamación, por supuesto, y cuando hay una inflamación o un traspaso de toxinas a la sangre, va a haber una reacción del sistema inmune.
Creo que sucede con la leche, sucede con los lácteos, o sucede hasta con un alimento inocente, por ejemplo, un huevo o una manzana. Yo puedo tolerarlo genial, eh, otra persona también, pero a otra persona le puede caer terrible, porque en realidad no lo puede digerir. Entonces, creo que sucede no solo con los lácteos, sino con todos los alimentos aquellos que no se puedan digerir, y van a generar síntomas o a distancia o a nivel intestinal. Eh, por eso hay muchos grupos que los profesionales tienen que identificar a cuál cada paciente. FODMAP es un grupo, fructanos es otro grupo, intolerancia al sorbitol es otro grupo, intolerancia a la lactosa, a la caseína, intolerancia a las pronaminas. Hay muchos tipos de intolerancias que quizás cada uno tenga que buscar su raíz, su individualidad, porque esta en realidad totalmente, esa incapacidad de digerir va a provocar la inflamación. Y esa inflamación es porque está queriendo, la inflamación en realidad es buena. ¿Por qué? Porque siempre la inflamación está buscando sanarnos. Se inflama donde está buscando sanarnos, donde está buscando atacar algo malo, en realidad. Entonces, cuando ingresó algo malo en nuestro cuerpo, que es malo para mí, quizás en tu caso sea otro alimento malo, pero en medidas generales hay grandes grupos que son los primeros en salir, que son lácteos, gluten, azúcar y ultraprocesados. Esos son los grandes grupos. Después, cada uno va viendo su evolución, su mejoría, de acuerdo al profesional que lo aborde también. Pero ¿y de dónde sacamos el calcio entonces? La gran pregunta. La gran pregunta, ¿de dónde saco el calcio? Sí, socialmente siempre tenemos así, como relacionado la leche con el calcio. Sí, siempre. Señor, toma leche. A mí me dijeron, tenés que tomar 1 litro de leche por día porque no sos un león. Porque el león tenía calcio porque comía huesos. Vos no comés huesos, vas a tomar leche, te juro. Me lo dijeron acá, la gente que está acá de Buenos Aires conocerá el hospital italiano, me lo dijeron ahí. Pero bueno, yo salí de ahí espantada. Y el calcio. En realidad el calcio lo podemos incorporar, adquirir de cualquier otro alimento que tenga ese nutriente. Por ejemplo, el brócoli, el sésamo, chía, quinoa, almendras. Hay varios alimentos, pero siempre y cuando de esos alimentos también los toleres, porque, porque no vamos a ir a llenarnos de brócoli cuando quizás no estoy tolerando el brócoli. Y el brócoli, si yo no tolero algún alimento, también se va a inflamar el intestino, se va a permeabilizar, van a pasar las toxinas. Es un tema, como siempre, de nunca acabar, siempre caemos en lo mismo. Siempre tener en cuenta el alimento que uno tolera. Hay algo muy importante con respecto al aporte de calcio que hay que tener en cuenta. No solo consumir el alimento, las sardinas son altas en calcio también, depende también del lugar donde vivan, el profesional les dirá, este alimento tiene calcio, incorporalo, si lo toleras, incorporalo y demás. Pero es importante también tener en cuenta que para tener un aporte de calcio bueno a los huesos, es necesario tener los valores de vitamina D en valores óptimos. Podemos llenarnos de leche, de alimentos con calcio y demás, pero si no tenemos la vitamina D en valores óptimos, no tenemos el magnesio en valores óptimos o aportes de magnesio es importante, o hasta la vitamina K2 que algunos profesionales consideran y lo suplementan, ese calcio no va a servir de nada, porque los vehículos que transportan al calcio va a ser la vitamina D, el magnesio también interviene, y quizás hasta la vitamina K2 cuando se vea que no está ingresando el calcio al hueso, algunos profesionales hacen laboratorios y demás,
y después lo suplementan y te ponen vitamina K2 para que tomes y demás. Por eso, es importante incorporar el calcio por un lado del alimento que toleres, sésamo, quinoa, brócoli, almendra y demás, pero también tener en cuenta, a ver, si yo me preocupo por mi calcio, lo primero que tengo que hacer es mirar mis valores de vitamina D. Si tengo mis valores de vitamina D por el piso, mucho no me va a servir comer calcio. Entonces, para una correcta absorción de calcio, tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Muy Tomar interesante solcito. saberlo. Sí, es muy interesante porque nadie sabe la relación que hay entre los demás minerales, vitaminas y todo el equilibrio y los déficits de nuestro cuerpo con relación a todo lo que suplementamos, porque siempre estamos como, me voy a suplementar con vitamina D, con Q10 y con tal, pero y si tienes la vitamina D muy alta, ¿qué pasa? Te estás atiborrando de más vitamina D, que era, por ejemplo, mi caso era que yo tomaba vitamina D porque todo el mundo me decía que necesitaba para la fibromialgia vitamina D y resulta que mis niveles de vitamina D eran súper altos. Entonces, volvemos a insistir de la manera personalizada y buscar exactamente el equilibrio en cada uno de los organismos. Pero entonces, a ver, siempre nos pregunta mucho, aquí está Arancha, hay varias personas que nos están preguntando, es que la leche vegetal la odio, no puedo tomarla. ¿Nos beneficia la leche vegetal o no? A ver, yo aquí hago un paréntesis, yo por ejemplo, si dirá que odio la de almendras, la de avellanas, lo que son frutos secos, no. Pero le cogí cariño a la leche de avena, a la leche de arroz, que no podría, no es la más recomendable, y la leche de coco, sin azúcar, todas esas tres, pero es en las que yo realmente baso cuando quiero consumir leche. ¿Qué pasa con las leches vegetales? Claro, el tema de las leches vegetales es, ¿qué es lo que buscan en la leche vegetal? ¿Qué buscan? ¿Buscan tener calcio? Si es por... Ok, ahí está la diferencia. Si buscan tener calcio, no hace falta tomar ningún tipo de leche. Buscan alimentos altos en calcio, que tienen una buena absorción, miren su vitamina D3 y demás, algún profesional los va a guiar y tienen su calcio. Yo hace 2 años que no tomo lácteos y el calcio lo tengo perfecto, así que no se asusten por eso. Si buscan tener el gustito de la leche en la boca y demás, y El desayunito, una la leche, merienda. algo con leche o que tenga el sabor a leche, no sé, bueno, siempre buscamos querer reemplazar todo. Al principio era igual yo, pero ahora ya no reemplazo nada. Ya lo que único que busco es nutrientes. Bueno, siempre que la leche sea del alimento que toleren. Por ejemplo, la avena no se recomienda mucho porque es alta en prolaminas, tiene su propia prolamina, entonces también es inflamatoria para la fibromialgia. La de arroz por ahí es alta en carbohidratos, por ende el azúcar también inflama la fibromialgia. La de coco es como ok, la de almendras también, siempre y cuando no intoleres, porque hay gente que puede tener alergia, sensibilidad o intolerancias a la almendra, entonces también es ir viendo, de acuerdo al alimento que toleres, que te guste más. Ahora, si buscas calcio, y no, es tener el alimento que te aporte calcio, depende de qué es lo que buscas. La de coco es como, creo que bien tolerada casi por todos, y es como la más rica, ¿no? Sí, es la que más Está bien, recomiendo. coco. De hecho, por eso ya es como que me he quedado con la de coco porque veo que es la que menos peros tiene. Y dije, mira, me quedo con la de coco que al final me gusta, es la que me como con la chía, es la que combino a veces cuando quiero alguna tostadita de esta sin gluten, pues sí, la de coco es la que me queda definitivamente. Sí, y además es más barata que la de almendra. Cierra por todo. Bueno, depende también de la marca. Aquí en España no es que sean muy baratas las leches vegetales, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Cada vez la consumo menos, entonces ya me rinde un poco más el bolsillo, que no da abasto, la verdad. Vamos a ver, yo creo Mente. que... Dale, Dime, sí, no, decime. dime. No, que decía que por ahí las leches, en un momento de transición, cuando de repente estamos haciendo el cambio de hábito, por ahí nos sirven para no sufrir tanto y extrañar tanto la leche y demás, nos sirven las leches. Pero después con el tiempo
ya las vas dejando a las leches, sirven como de transición. Tampoco es ponerse a gastar plata, porque no es indispensable, digamos. Lo que es indispensable es el calcio, y el calcio lo sacamos de los alimentos. Sí. Eh, Bueno, yo no creo hay que que gastar. podemos entrar un poco en las preguntas que nos han hecho las personas, porque aquí parece que no, pero el tiempo se nos va volando y al final nos encanta hablar del tema, nos alargamos, damos detalles y nos olvidamos. Me gustaría ver, por ejemplo, Ángeles nos preguntaba sobre la flora intestinal, por qué es dañina la caseína, que hemos tocado ese tema. Sin embargo, me gusta mucho la pregunta que dice, ¿con qué mejorar la microbiota intestinal de forma natural? Claro, eso es un tema, un mundo complejo, la microbiota también va a depender qué la está dañando, qué es lo que qué es lo que le estamos aportando a esa microbiota. Porque no puedo indicar algo generalizado, o el profesional en realidad no indica algo general para todos, porque en mi caso, por ejemplo, yo no consumo azúcar, no leche. Entonces, quizás me va a decir, bueno, Lili, aporta un poco más de alimentos, almidón resiste. En realidad, hay medidas, digo, hay cuestiones generales un poco, pero hay en otras cuestiones que te va a decir, ok, lo primero que tenés que hacer para mejorar la microbiota, dejar el azúcar, dejar los ultraprocesados, y la leche hace su gran aporte porque no se olviden que la lactosa es azúcar. Entonces, ¿a quiénes creen que va a favorecer la leche con su lactosa con azúcar? Va a favorecer a este grupo rojo grande de microorganismos malos, hongos, bacterias y demás. Siempre lo que es azúcar, ultraprocesados y demás van a favorecer a esta. Y quizás nos olvidamos de alimentar a la parte buena de la microbiota, que va a ser un equilibrio siempre. Eh, hay quienes dicen que probióticos sí, probióticos no, hay otros profesionales que dicen que primero hay que equilibrar la microbiota y que después incorporar ciertos probióticos, que en primera instancia prebióticos, es todo un mundo enorme, pero lo primero que hay que hacer para mejorar la microbiota es dejar azúcar, dejar lácteos, dejar ultraprocesados. Todo lo que sea como chatarra, muchos carbohidratos refinados y esto, vamos a estar como desfavoreciendo a la parte mala de la microbiota y quizás podemos incorporar un poco más de almidón resistente, que es cuando la batata, el zapallo, bueno, acá tienen otros nombres por ahí, yuca, boniato y demás, los cocinamos un día para el otro, 4 horas de enfriamiento, o de un día para el otro comemos frío ese almidón, podemos entibiarlo al otro día, muy poquito. Muy poco. Eso funciona como prebiótico y aporta a las bacterias buenas. Después hay otras hierbas aromáticas, el lino, hay otros alimentos, la banana que esté más tirando a verde, también es un buen prebiótico. Hay muchos alimentos prebióticos que son importantes para favorecer a nuestras bacterias buenas, que necesitamos tenerlas activas porque también ayudan en la digestión, también ayudan en la segregación de enzimas, también ayudan a que se desinflame el intestino y demás. Y como lo que tenemos que hacer es matarlas de hambre a estas malvadas. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Sacar el azúcar, sacar los carbohidratos refinados, de, todo lo que sea como súper dulce, a ellas les encanta. Entonces, después un profesional súper experto en microbiota les dirá, tómense esto, aquello, lo otro. Pero nosotras, como en medidas generales, matemos de hambre a las malas, sacando el azúcar y todas esas cosas malas, y vamos a aportar un poquito más de almidón resistente, y hay algunas hierbas aromáticas, el vino, el plátano macho, creo que también, la bananita verde, hay otros alimentos que también sirven de Ya prebióticos. ves, imagínate, a mi madre que le gusta comprar los bananos así cuando están todos pintosos con piquitas ya negritas, que ya están a punto de volverse caramelo, tan ricos.
Voy a llorar. Pero mira, por aquí está Mía, que nos pregunta, no sé lo que son los búlgaros, pero dice, ¿podemos tomar búlgaros de leche y de agua? Búlgaros. Yo no sé qué es. Ah, no. A menos Mía, que, quizás no sé, si está por ahí que lo vuelva y lo escriba. Pero si no, pregunta, si le pongo al yogur de coco, yogur ja de vaca, para fermentarlo, ¿afecta? y si tiene un producto de vaca, ya tiene lactosa y Sí, sí, caseína. está que ya sí, sí o sí Cual- me afecta, claro. Bueno, Cualquier derivado lácteo va a tener sus proteínas. Hay una teoría o una cuestión, una afirmación, no sé, bioquímica, de vale, que espera, que tengo aquí la chuleta. Dice que los búlgaros es una colonia de levaduras y bacterias que convierten la lactosa en ácido láctico. ok, ok, bueno, por, estamos ahí ocupándonos solo de la lactosa, pero no nos olvidemos de la caseína de la leche. ¿No? Hmm. Déjame ver las Ujú. preguntas que De han la hecho aquí en directo. A ver, por ejemplo, bueno, mira, esto es interesante, los quesos. Siempre nos preguntan por los quesos. A ver, ¿cuáles son los quesos que podemos comer? Yo por lo menos compro el queso de cabra, ¿no? claro. Claro, Aunque sí con el queso vegetal claro, también es más caro el queso vegetal, pero está muy bueno, es muy parecido al queso latino, lo tengo que decir. Está muy rico, pero es más carito, claro. ¿Qué pasa con nosotros el queso? A ver, cuenta. los lácteos de vaca tienen esa proteína que hablamos de la caseína A1. Los lácteos que no toleramos la caseína A1. Ahora, dicen, y hay aporte científico, y bueno, los profesionales también lo recomiendan, de vez en cuando podemos incorporar los lácteos de cabra, búfala, oveja, que tienen la caseína tipo A2, que el humano lo tolera mejor y por ende hay menos inflamación. Obviamente, una nutricionista, yo le pregunté, ¿puedo comer queso de cabra todos los días? Porque me encanta, le digo. Me dicen, no, por supuesto que no podés comer queso de cabra todos los días. Comelo una vez por semana, podés comer, incorporar ahí un pedazo de queso de cabra fresco, no, no tipo esos más súper procesados tirando a, yendo como a plástico, eso no, sino un queso de cabra bien más criollo, más fresco y demás, eso podemos incorporar de vez en cuando, siempre y cuando lo toleres, porque hay gente que escuché o leí que no tolera tampoco el queso de cabra. Es para cuando tengas un antojito, bueno, ok, leche de cabra también, porque esa caseína A2 la toleramos mejor y por Vale. ende no influye. Yo estoy aquí buscando las preguntitas de las personas que lo han hecho en directo. A ver, está Paco, por ejemplo, que nos pregunta que si todas las cremas o leches, digamos, coffee mate, que le ponemos al café son todos lácteos, ¿no? Claro, si tienen derivados, todos los derivados, y si son de vaca, todos los derivados, yogur, leche, cualquier tipo de leche, leche en polvo, lo que sea derivado lácteo de vaca, siempre va a tener sus proteínas que van a ser difíciles de digerir. Hay una excepción que dicen que hay unas vacas especiales en Francia o no sé dónde que producen Pampa caseína argentina. A. Yo voy a pedir que traigan vacas de esas que producen caseína A2 a Argentina, pero me parece que acá en Argentina no hay de esas vacas, y en México tampoco, Paco, así que no. Por otro lado, hay otra excepción, pero esto no es recomendable para miel, que quizás para otras personas que tienen síntomas a lo mejor, eh, que los quesos cuanto más duros, menos lactosa tienen. Tienen su lactosa y su caseína, por supuesto. Por eso en fibromialgia mejor no. Mejor Pero no. en otras personas que ahí la lactosa solamente les afecta, cuanto más duros los quesos, más tiempo de fermentación usan de energía a la lactosa, por ende la van disminuyendo, y cuanto más duros los quesos, o sea, más estacionados, más duros, tienen menos lactosa. No digo que tengan
se hayan eliminado, pero tienen mucho menos lactosa. Por ende, quizás van a caer, se va a tolerar mejor. Ojo, esto puede ser lindo para una persona que quiera comer queso y tolere un poquito de lactosa por ahí de un queso súper duro, semiduro, pero si viene con una intolerancia a la histamina, son los peores. Ya. Eh, entonces, por eso también siempre hay que conocer la individualidad de cada uno. No es un sí rotundo, un no rotundo, Sí. siempre es conocer las intolerancias de cada uno. Pero bueno, en fibromialgia yo creo que no nos tenemos que hacer muchas ilusiones que No, yo lo seguiré que insistiendo siempre que de manera personalizada busquemos siempre nuestra alternativa porque vamos a variar. A ver, Lenis Etnen nos pregunta que si el azúcar es nada con sabor a dulce. A ver, el azúcar no es solamente el azúcar que le ponemos al café, el azúcar es, incluso hay frutas que están muy alto el contenido del azúcar natural, aunque es natural, puede también ayudarnos a la inflamación. Y tenemos que aprender a mirar las etiquetas, todos los productos que aunque no sean azúcar, que sean salados, atrás van a decir tanto porcentaje de carbohidratos o no sé qué, de los cuales tanto por ciento es azúcar. Pues eso también es inflamación directa hacia nosotros, pero creo que Lili lo puede explicar un poco mejor. sí, la del azúcar sí viene en todas sus formas, ¿no? En sucralosa, en sacarosa, en fructosa, en miel, azúcar refinada, azúcar mascabo. Eh, el cuerpo no reconoce por ahí el tipo, la presentación. El cuerpo reconoce una molécula de azúcar y punto. No pregunta el organismo si es de una marca o es miel o es mascabo o es refinada blanca. El cuerpo es como que tiene un lenguaje sencillo. Ok, me vino una molécula de azúcar, punto. No sabe de dónde, pero lo reconoció como azúcar. Ese es el punto. Por eso la lactosa también tiene su aporte de azúcar. Eh, eh, después, lo ideal, que mi médica, mi Nutri, y lo primero que me dijeron, no comas azúcar, y yo dije, ¿con qué endulzo? Pero yo necesito. Eh, no endulces, el alimento no se endulza, pero se entiende también que las personas necesitan hacer un proceso hasta acostumbrarse un poquito, de a poco tener, no sé, incorporarte un poco sin azúcar, sin dulzor, no sé, el stevia 100% natural, Eso, la stevia. ahí ocasionalmente. Cogemos y compramos el botecito del supermercado. Mejor vamos al herbolario, compramos la hoja y hacemos el dulce natural directamente. A ver, aquí hago un paréntesis también, hago una pequeña publicidad. En mi canal de YouTube, Diana Guerrero Pro, tienen la receta de cómo preparar la leche de coco de manera casera y natural. Tienen también la receta de cómo preparar un edulcorante natural a base de dátiles y tienen otras recetitas más para hacer las cosas en casita, no tener que estar comprando en el supermercado y no liarnos, porque muchas veces pensamos la stevia del supermercado y resulta que esa también nos inflama y también nos perjudica. Eh, es como ahora nos pregunta Nur Fernández, ¿qué ocurre con el gluten? ¿Está prohibido? Sí, es un tema aparte de lácteos, pero siempre lo estamos mencionando, pero sí, es inflamatorio total. A ver, Sí, ¿y el yogur griego? yogur griego. ¿Sabes que no? Yo como dejé los lácteos y como de hábito en la vida nunca consumí yogur griego, nunca me puse así detalladamente a saber de qué es o cómo. Ahora, si es de vaca, el yogur griego siempre va a tener sus proteínas. No lo conozco, así que tampoco puedo hablar en detalle del yogur griego, no lo consumí nunca. Y tampoco lo estudié ni lo pregunté. Me río que dice Mía, aquí en México las vacas no están evolucionadas. Son francesas. No podemos tomar ningún endulzante que no sea natural. O sea, nos pregunta Curroscar, no, es mejor evitarlo. No podemos. Lo ideal es evitarlo, si no la stevia 100% natural. Hay una chica del grupo, que es Jess Romero, que siempre ella se hace su stevia natural, en botellita, con la hoja y demás,
pero es como para usarlo en transición. De ocasionalmente puede ser la miel cruda, no cocida, Pero cuando poquita, también poquita. poquito, Sí, a poquito, mí cuando Mónica me regañó por estar tomando la miel, porque yo empecé a endulzar todo con miel. Me dijo, stop. Digo, es que qué coñazo, ¿no? No podemos hacer nada. nada, yo lo uso una vez cada 15 días, una cucharita por Pues a mí, a ver, a nada. mí la verdad es que me ha costado mucho dejar el azúcar, sobre todo en el café. El resto, la verdad es que me cuesta menos, pero el café, también es cierto que antes de 2, 3 cucharaditas de azúcar ya le pongo solo una o media. El chocolate de chocolate, adicción total al chocolate con leche desde la tableta completa, me comía una, ya por lo menos estoy usando el chocolate al 80%. Entonces, sí, o sea, no nos pongamos ahora como locos a dejar todo de golpe. O sea, familia, de verdad se necesita una transición, se necesita poco a poco acostumbrarnos porque recordemos que tenemos los patrones desde niños, o sea, es imposible dejar todo de golpe porque realmente estamos adictos. El azúcar o todo lo que es dulce para nosotros es una adicción. Entonces necesitamos que ese proceso vaya poco a poco. Es como los carbohidratos, se convierten en azúcar y son cosas que no sabemos. Y no es realmente algo que nos estemos comiendo dulce. Entonces es todo un proceso. Pero sí, los carbohidratos, si quieres explicar un poco sobre ello, Lili, cómo se convierten. Sí, claro, que de alguna forma, por ejemplo, están los carbohidratos simples, los carbohidratos más complejos, los carbohidratos que quizás puedas comerlo combinado. Es todo un mundo también, ¿no? Los carbohidratos, generalmente a nosotros los pacientes con fibromialgia nos indican la dieta low carb, que es baja en carbos, a algunos le indicarán otras, yo hago más o menos estilo paleo, estilo low carb, una cosita así, por ahí también algún arroz de vez en cuando, pero muy poco, pero porque el carbohidrato simple, el azúcar simple y demás va a ser un impacto glucémico rapidísimo, insulina súper elevada, eso nos provoca inflamación en las personas que tienen las patologías. Ahora, después está el otro, el carbohidrato complejo, que también se transforma en azúcar, quizás de una forma más lenta, de energía un poco más duradera, pero sí, a mí me encanta, por ejemplo, el boniato, la macata, le decimos acá, que es muy rica, que yo la como como almidón resistente de un día para el otro enfriada. Pero si yo me como 2 batatas enteras, también voy a tener mucho aporte de cosas. Es un carbohidrato más sano, por supuesto, es una cosa más sana, de más lenta absorción, no va a ser tanto el pico glucémico instantáneo, pero también aporta. Entonces siempre en low carb nos indican moderados los carbohidratos. Y los simples, y prácticamente eliminarlos. Los simples son muchas frutas, las frutas generalmente, salvo los frutos rojos, eh, los azúcares simples, todo lo que es dulce, y esos son los azúcares simples que hay que, no, por lo menos en los médicos que me abordan a mí, los sacaron directamente. Sí, Lili, podés comer de carbohidratos los más complejos, que son la yuca, creo que la yuca, mandioca, batata boniato, eh, calabaza, zanahoria, en sus porciones también moderadas y de preferencia enfriados de un día para el otro, porque también no solo nos va a inflamar menos porque va a haber menos impacto glucémico, sino que también le sirven de alimento a nuestras bellas bacterias que necesitamos fortalecerlas. Eh, Sí. Son dos grupos diferentes, pero hay que tener cuidado. Depende también, ¿no? La tolerancia. Hay gente que no tolera, no sé, la papa. Bueno, generalmente no la indican, pero hay algunos que sí. Pero eso, los tubérculos estarían aceptados en Sí. vías generales siempre y cuando los toleren. Siempre y cuando lo toleren. Cualquier alimento, porque podemos leer cúrcuma, beneficios, superalimento de oro y que no te puede faltar. No sé si alguien, creo que en tu caso, no sé, no tolerabas la cúrcuma o el limón.
Y sin embargo, en otras personas le pueden traer beneficios increíbles. Por eso es muy importante también ir a un profesional que te haga una dieta de eliminación, identificar cuáles son los que te caen mal, hasta que puedas hacer tu dieta individualizada. Eso es. Mira, María Teresa Sanabria nos pregunta, ¿la leche kefirada que tiene probióticos hecha en casa se puede? Me imagino que está hablando del kéfir, que sí, sin abusar también creo que lo podemos consumir sin problema, ¿no? El kéfir. Sí, a mí de hecho me lo habían indicado, kefir de agua, kefir de leche. Yo es como que cuando tiene leche y ya, de hecho le miro hasta los suplementos, si tienen lactosa, le leo el prospecto. Yo trato de que la lactosa y la caseína y todo estén como lejos de mi vida. En referencia a los probióticos, por ejemplo, eso también creo que depende de la población que necesiten alimentar, porque hay muchos grupos de bacterias, hay millones de bacterias adentro, que nosotros por ahí nos digan un kefir o un probiótico. Hay varios grupos que se favorecen uno, ¿no? Hay un montón, lactobacilo, akkermansia, son un montón de grupos que yo hasta los desconozco. Entonces, de a poco, eh, hay quienes dicen que el kefir, por ejemplo, si tuvieras un sobrecrecimiento bacteriano, no sé, en estos momentos súper elevado, un médico no lo recomendaba hasta que ese sobrecrecimiento bacteriano se estabilice y después incorporar el probiótico para alimentar, fortalecer la bacteria, la flora bacteriana buena, digamos. Pero hay quienes dicen, bueno, no importa, y te lo dan igual. Entonces es como que también entre la comunidad médica no llegan a un buen puerto. Mi médica a mí sí me lo indicó, porque, bueno, yo no considero que tenga un sobrecrecimiento bacteriano y nada así, lo puedes tomar porque es beneficioso para las bacterias. Y eso también va a depender del profesional. Pero lo primero, hay algo que yo fui aprendiendo, que es lo mejor para desinflamar, por ejemplo, es dejar de inflamar, ¿no? Dejar de inflamar. Lo mejor para desintoxicar, para empezar, es dejar de intoxicar. Lo mejor para favorecer a las bacterias es dejar de darle de comer a las malas. Después incorporaremos probióticos, prebióticos, kefir, fermentados y demás. Pero a mí no me sirve de nada si yo estoy incorporando kefir, fermentados, probióticos y demás, si yo por el otro lado sigo incorporando ultraprocesados, azúcares simples y demás. Entonces como que estamos haciendo una contradicción tremenda. Lo primero que tenemos que hacer es sacar lo que está provocando esa disbiosis. Después sí, vendrá el kefir, vendrán todos los probióticos, prebióticos y demás, que van a ser súper beneficiosos. Siempre probar la tolerancia. Eso es lo que aprendí, que siempre hay que probar tolerancia. Hay quienes no lo toleran. Si cae bien, es también, creo que cuando inicias, tomar de a poquito, después un poco más, hasta creo que medio vasito o un vaso, y eso por ahí no te lo indica. Dice tomar kefir y a lo mejor te tomas un vaso entero el primer día y por supuesto te daré yo y lo sigo. Es ir de a poco. Mira, siempre la gran pregunta es, ¿qué dieta es la que debo hacer? ¿Cómo debo desayunar? ¿Cómo debo almorzar? Aquí nos pregunta, ¿cómo desayunas, almuerzas y cenas? Por ejemplo, según tus intolerancias, según tu cuerpo y tu organismo, Lili, ¿cuál es un desayuno, un almuerzo y una cena? Un ejemplo, que no es, ya sabemos, lo hemos comentado, no es lo adecuado para todo el mundo porque cada uno debemos buscar nuestra intolerancia, eso lo repetimos, pero por ejemplo, ¿cuál es un desayuno que tú toleras libre de azúcar y libre de lácteos? Yo siempre incorporo en el desayuno una proteína, generalmente, que es lo más práctico por la mañana, huevos. Hay gente quienes tienen intolerancia a la histamina, quizás el huevo no va a poder. En mi caso, uso muchísimo el huevo para desayunar, huevo revuelto, huevo hervido, huevo duro, lo que sea. Siempre un pedazo de proteína.
Si no tengo huevo, algún pedacito de pollo, siempre tengo una proteína, porque lo que aprendí en un curso de tiroides y de metabolismo es que la primera ingesta que hacemos en la mañana tiene que ser eh, tener todos los aportes que sirvan de promovedores endocrinos, promovedores metabólicos, traduciendo a como a un criollo, darle el combustible para que la máquina empiece a funcionar bien. Todo, porque nosotros somos una máquina compleja y hermosa a la vez, que tiene que funcionar desde el pedacito de proteína que toleres, ya sea un huevo, un pedacito de pollo, alguna grasita saludable también si tolerás. Hay gente que no tolera el aguacate, la palta, pero puedes poner algún fruto seco que toleres también. Por ejemplo, yo las nueces, muchos no, pero almendras sí, chía, hay otras cositas que sí, entonces vas, un pedacito de proteína, un pedacito de grasa saludable, y quizás ahí le pongo una fruta o media fruta y alguna infusión sin endulzante, una infusión de jengibre, de canela, de orégano, de té verde, soy muy fan del té verde. Eh, Siempre en mi infusión, mi pedacito de proteína, una grasita saludable y alguna, me antojo media fruta o una fruta y nada más. No abuso mucho de las frutas, hay veces que como que tenía un poco de ansiedad si me comía 2 bananas, un poco de uva. Eh, El súper desayuno. Yo es pero que un café tengo y vamos, voy que chuto. A ver, los cambios un poco a poco, es verdad. A ver, nos pregunta por el jarabe de agave. No, no. y es azúcar. Eh, de hecho lo tengo anotado por acá, todo lo que es. A mí, por ejemplo, la Nutri, mi médica y demás, todo eso, Lili, no te lo permito. Lo único que te permito es, si stevia natural, muy de vez en cuando, Muy para bien. hacer solo la transición, y miel cruda muy de vez en cuando, eh, Se ve y bien. me sacaron todo. De hecho, al principio me habían indicado eritritol, sintol, algo así, que son otros tipos de endulzantes, y después me dijeron, no, sácalo, mejor, retira. También es como que van viendo la evolución del paciente. Eh, de repente te indican, bueno, algo, durante el proceso te puedo dar algo para endulzar, por ejemplo, eritritol, stevia o xilitol, pero después ya me lo sacaron. Bueno, lo sacamos directamente. Eh, pero yo sigo creo que con la stevia. Bueno, Eh, a ver, eh, Como sí, para recomendar el caso de un proceso, ¿no? Después se deriva. nada, nos pregunta Orquídeas Pastel, ¿cómo sustituyo la leche del café? Ya me acostumbré a tomarlo sin azúcar, pero pero me cuesta tomarlo sin leche. Pues lo mismo que comentamos antes, es un proceso, aunque no haya leche. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hice fue ir reduciéndole la cantidad de leche cuando todavía la tomaba sin lactosa, hasta que me pasé a la de coco. No me gusta el café con leche de coco, aunque me gusta la leche de coco, el café no. Entonces lo que hacía es le echaba un chorrito como para pintarlo nada más, hasta que ahora sí ya el café me lo tomo negro totalmente, ya sin leche y sin nada, y algún día peco cuando me antojo de un capuchino, pues sí, ahí me lo tomo con un poquito de leche sin lactosa y ahí es mi pecado de la semana o del mes o bueno, cada vez, pero digamos que he aprendido a dar pasos atrás con esos malos hábitos que tenemos. Eh, pero yo creo que es eso, es ir cambiando el hábito hasta que nos acostumbramos y el paladar. Somos animales de costumbre, dice un mal dicho por ahí, y es verdad. Realmente nuestro paladar, se va acostumbrando al cambio, pero poco a poco, hasta que lo logramos. Claro, lo tenemos incorporado desde chico. Yo por suerte nunca tomé café, nunca en la vida, así que no tuve que dejar el café, nunca fui tampoco de tomar mucho mate, acá la gente en Argentina toma mucho mate, y cuando hay problemas intestinales mucho no está recomendado, hay, por ejemplo, doctor Facu Pereira habla mucho de este tema, para que vayan a verlo. Eh, entonces es como que es un proceso de a poco ir dejándolo entender que hay cosas, alimentos, infusiones que nos afectan.
Y creo que nosotros tenemos que priorizar el bienestar siempre a quizás Aquí de las adicciones que una, una adicción. Yo sé que es difícil, muy difícil, que no es fácil, pero cuando se tiene bienestar, se va consiguiendo bienestar, es como que decís, valió el sí, esfuerzo, vale. no lo voy a tomar, voy a volver a caer, es así, es de a poco también. Nos pregunta Laura Salomón que si hay algún análisis para identificar las intolerancias. Sí lo hay. No son económicos precisamente, muchas veces no lo cubre la seguridad social. En mi caso lo hice por privado, me sacaron sangre, lo mandaron a otra ciudad y después de casi 15 días me llegaron los resultados donde me decía detalladamente cuáles eran los alimentos a los que soy intolerante. Entonces sí los hay que investigar en cada ciudad, en cada país en donde los hacen, pero sí que se puede. Ahora, luego eso no es un rotundo, lo que comentábamos antes. Poco a poco podríamos volver a incorporar esos alimentos en medida más baja a nuestra alimentación, sin embargo, siempre manteniendo ese equilibrio y sabiendo que nuestro cuerpo, si ya vemos que lo reincorporamos y se activa la alarma de cómo estamos dando retroceso en nuestro bienestar, ¡pum! Mejor evitarlo definitivamente. Sí, y hay otros métodos de diagnóstico que usan acá en Argentina, no sé si en otros países, calculo que sí también. Los laboratorios, por un lado, que identifican intolerancias, pero acá por lo menos se usa mucho la dieta de eliminación, que eliminan cuando sospechan de un grupo de alimentos que puedes estar haciendo intolerancias, lo eliminan por cierta cantidad de días a ese grupo y si mejoraste los síntomas en ese tiempo y cuando lo reincorporas a ese grupo de alimentos volvés a tener tales síntomas, es como que se utiliza como método diagnóstico esa estrategia de eliminación de alimentos. Eso pasa con FODMAP, con histaminas, con sorbitol, con la fructosa, y bueno, con las prolaminas, ni hablar, que son las primeras en salir. Las prolaminas son todos los cereales, eh, gluten, arroz, legumbres, bueno, todo lo que son estas proteínas, son las primeras que son salir y después quizás prueban la reincorporación de algunos. Si se tolera, bárbaro, se sigue, y si no se tolera, se anota, se tacha, hasta volver quizás a intentar buen tiempo, en un buen tiempo. Dicen los médicos que por ahí la intolerancia, hay muchas intolerancias que se revierten. Cuando se mejora el intestino, se mejora la capacidad de enzimas, se mejora el equilibrio bacteriano, hay muchos alimentos que se vuelven a poder incorporar y lo puedes volver a comer como normalmente, y hay otros alimentos que no. Entonces es importante también ir a hacer el seguimiento del paciente, porque puede ser la foto del día del laboratorio que hicieron de intolerancias, pero a lo mejor el mes que viene hay otra enzima que te esté funcionando mal y no vas a tolerar otros alimentos. Entonces es también hacer el seguimiento. Esto de eliminación acá funciona muy bien. De hecho, a mí me abordaron por dieta de eliminación y creo que fue la forma de también uno responsable de ir anotando qué síntomas te provoca tal o cual, y entonces más o menos llegaron a una conclusión, ok, este grupo de alimentos vamos a retirarlo por un tiempo y después vamos a ver. Es paciencia y que también, bueno, esa alternativa es más económica, creo, porque a la vez te van dando todo un plan de alimentación, ¿sí? Y te van acompañando. Sí. A ver, ¿cuál es el estudio indicado para saber cómo está nuestra flora intestinal? Y hoy en día no hay como estudios así súper específicos. Sí, dicen que hay DS, hay otros estudios, no me acuerdo, generalmente las DS y demás, pero hay otros de aire expirado, para cuando hay sobrecrecimiento bacteriano y demás, para identificar tipos de sobrecrecimiento bacteriano, porque no es un solo tipo, hay como 3 tipos de sobrecrecimiento bacteriano, se puede identificar por ese tipo de estudio. Creo que es aire expirado, así, que es como que el más conocido. Después desconozco que haya otro. Ese sí sé que se lo hicieron a
Mariana, que es otra chica que está en el grupo, Mariana Paso, que aporta muchísimo también. Se lo hicieron acá en Argentina por lo menos. En otros países, no sé, difieren mucho de países, pero ese es el que conozco acá en Argentina, por lo menos el de aire expirado, para identificar el sobrecrecimiento bacteriano. Vale, nos dice Mónica que sí, que en España la hacen en heces, así que puede ser. Yo no me la he hecho Claro. porque afortunadamente yo tengo muy controlados mis problemas intestinales aparentemente, entonces no me la he hecho, no tengo mucha experiencia en ello porque por una u otra cosa, mi fibromialgia o mis síntomas no me han atacado directamente en el intestino, ni en el estómago, ni problemas con la digestión. Aún así, la cuido bastante, la verdad. No como debería, pero sí, sí que la cuido. Pero bueno, chicos, a ver, ahora mismo vivo en estado, ya no tengo médico. Bueno, a ver, varias personas han preguntado sobre el especialista y qué nutricionista nos trata. Si un nutricionista está especializado en fibromialgia, en dolor crónico, en inflamación, te puede asesorar de manera muy, muy cualificada. Sin embargo, hoy en día nosotras estamos recomendando mucho buscar médicos o doctores que se especializan en una nueva, entre comillas, nueva línea de la medicina que se llama psiconeuroinmunología, porque realmente está integrando muchos conocimientos y muchas especialidades para hacer un tratamiento multidisciplinario, que es lo que personas con fibromialgia y con otras patologías crónicas necesitamos. Entonces, repito, PNI es como la abreviación PNI, psiconeuroinmunólogo. Búsquenlo porque hoy en día está que casi que a nivel mundial esta información, esta especialización, no solamente es en España, que muchas personas en Latinoamérica dicen, es que me voy a España a buscar allá. No, en todo el mundo ya hay, solamente falta investigar y asesorarnos bien. Miren, ella está en Argentina, yo estoy en España, y en ambos países nos están dando la misma información que luego, o normalmente los médicos convencionales de la Seguridad Social, el reumatólogo, el neurólogo no tienen esa información. Entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo. Es verdad que la medicina privada nos sale más costoso, pero lamentablemente no hemos llegado a esta información en la Seguridad Social y por eso insistimos en buscar respuestas e intentarlo. Lo que decía Mónica aquí entre los comentarios, de pronto no podemos hacernos o permitirnos análisis de sangre que son costosísimos para las intolerancias, pero retiramos alimentos por 14 días, anotamos un diario de cómo alimentamos y vemos si reducen los dolores, si reduce la inflamación, si reducen los síntomas o no, vamos reincorporando nuevamente, si volvemos a sentir que se estallan esos síntomas, pues los volvemos a quitar y es error prueba, pero realmente es un camino muy detallado, muy constante y de mucho estudio y aprendizaje y autoconocimiento. Es lo que realmente resumo yo en el tema de la alimentación para el dolor. De verdad que es conocernos. Mucha paciencia, sí, pero el autoconocimiento creo que es lo más importante, porque ni siquiera cuando llegamos con un médico funcional, integral y demás, que son los que mejor abordan esta patología, porque está de manera multifactorial, pero el que realmente conoce sus síntomas y sus reacciones es el paciente. Entonces nosotros tenemos que ir con nuestro autoconocimiento y quizás trasladarlo a ese médico integrativo, funcional, psicoinmune, para que nos sepan guiar también. Porque el psiconeuroinmune te puede hacer preguntas a algunos laboratorios y demás, pero el que mejor conoce somos nosotros. Ir nosotros con todas nuestras inquietudes anotadas, nuestros síntomas y demás, y llevárselo y lo valorar también con el escenario más completo. Bueno, yo creo que por mi lado hemos tocado muchos temas interesantes, lácteos, caseína, que es un tema que todavía yo tampoco conocía a detalle, azúcar, inflamación, alimentación. Hemos tocado un poco de todo, así que quienes hayan entrado tarde, recuerden, voy a dejar el directo grabado aquí en Instagram, también lo voy a subir en YouTube y en Facebook. Pueden verlo poco a poco porque nos hemos alargado ya casi una hora y media. Así que yo sé que es bastante información, pero todo está muy interesante, se los aseguro. Así que por favor, sáquenle un ratito para verlo, que hay mucho por aprender, hay mucho por probar, hay mucha prueba-error. Y por mi lado yo creo que lo tenemos. No sé si Lili tenga algo en el tintero que quiera añadir. No, para cerrar, más que nada, quizás como dijimos al principio, ¿no? En un vivo nunca van a estar todas las respuestas posibles,
pero sí, lo que sí podría servir es anotar lo que nos llamó la atención, una palabra que no conocíamos, una intolerancia que no conocíamos, quizás anotarla e ir y corroborar no solo con un profesional, sino con uno, con dos, ver videos, leer, buscar información verídica, siempre corroborar la información que se escucha aquí, hasta de un profesional mismo, el profesional mismo te dice por ahí una burrada y que decís, no, esto no está siendo correcto, entonces vamos y investigamos con otro y colaboramos. Creo que todo lo que escuchamos en un vivo o en alguien que transmite o comparte, lo importante es ir y corroborar esa información. Por eso nosotros hacemos énfasis en que siempre las fuentes las vamos a dejar para que estén disponibles y vayan, ok, las chicas hablaron de este tema que me interesó, pero todavía me quedaron dudas y yo necesito saber si es cierto o no. Entonces, vamos a la fuente de ciertos que vamos a dejar seguramente descritos para que vayan y sigan y se corroboren y se cercioren. Creo que ahí está también la cuestión, ¿no? De que nosotros tenemos que anotar y decir, ok, caseína no lo conocí. Bueno, voy a ir, googleo caseína, preguntaré a un médico próximo que vea, y así con varias inquietudes y palabras y dudas, creo que eso es para mí súper importante. Sí. Yo lo hice así, yo no conocía nada, ni siquiera la palabra magnesio creo que conocía. Ya, O me sea, pasa lo mismo. Y sigo aprendiendo de ustedes cada día porque de verdad yo me he enfocado tanto en el entrenamiento físico, que es lo que más me ha ayudado a mí, que he dejado como de lado el aprender más de alimentación, así que yo me voy nutriendo de todo lo que ustedes estudian, aquí estoy yo como una esponja, y sobre todo eso, transmitir a todo el mundo, porque de verdad es importante. Repito, voy a dejar descripción con todas las fuentes, con toda la información. Deben ver el video este desde el inicio porque hay información muy valiosa y por favor, hay que aprender a conocernos. Yo sé que no es posible ir a los médicos privados, pero podemos desde esta información que vamos mirando en las redes, en YouTube, en otras personas, en los testimonios, vamos aprendiendo cómo asumir la fibromialgia de una manera mucho más fácil, desde comillas. No estamos hablando de cura, no estamos hablando de remisión, no estamos hablando de curarse al 100%, pero sí de calidad de vida. Y nada más, creo yo. Así que bueno, dejo, agradecerte y agradecer a todos los que no, estuvieron presentes y gracias a ti. cualquier pregunta que dejen en el video, después lo seguimos evacuando las dudas en comentarios. Sí, aquí seguiremos. Pues nada, muchísimas gracias Lili, de verdad. Ha sido un primer directo de timidez nada. Has estado regia, fantástica, fenomenal. Así que aquí seguiremos viendo más adelante qué otras cositas hacer. Un beso enorme. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí y por el tiempo prestado. Sí. Adiós. Gracias de verdad, y gracias a todos. Besitos.